Bueno, buenas noches con todos. Nosotros lo que les vamos a presentar es el circuito de un sistema de encendido de un motor a gasolina por ruptura. Bueno, como su nombre le indica, es el sistema encargado de producir el chispazo de aquí de la bujía, por así decirlo, necesario para encender o producir la explosión de la mezcla de aire de combustible. Bueno, los materiales que ocupamos para la creación de este sistema fue la batería de un carro de 12 voltios y 35 amperios, una bobina diseñada y establecida por nosotros, un ruptor, un condensador, y cables para conectar la bujía y finalmente una bujía. Bueno, y usamos este interruptor para simular lo que sería una llave dentro del vehículo. El sistema en sí cuenta de dos partes principales. La primera va a ser la bobina y la segunda el ruptor. Les voy a hablar primero de lo que es la bobina. La bobina está formada por dos devanados, uno primario y uno secundario. El primario, con un número de vueltas pequeño en comparación al segundo, bastante pequeño en realidad, es de 200 vueltas aproximadamente, mientras que el segundo es un devanado de 20.000 vueltas, con alambre de cobre un poco más delgado que el anterior. Ambos están uno sobre otro y están separados por una capa de material aislante. Ambos están enrollados sobre un núcleo de hierro magnético y están colocados dentro de un cilindro de igualmente magnético que está lleno de refrigerante. El segundo elemento que les dije que era importante era el ruptor, que tiene como objetivo establecer e interrumpir la corriente por el devanado primario de la bobina que les mostré anteriormente. Lo que hace es para poder cargar y descargar lo que se encuentra en el interior de la bobina. Lo que es importante del ruptor es que ayuda para crear el efecto de voltaje autoinducido. Este está expresado por la ley de Faraday, que dice que el efecto de carga autoinducida va a ser proporcional a la corriente que va a haber dentro de la bobina, pero va a ser contrario al tiempo que se separe al tiempo de interrupción. En sí, la corriente de autoinducción es un fenómeno que origina una fuerza electromotriz o una tensión en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Este campo magnético se vuelve variable debido al ruptor, ya que al haber una interrupción vamos a hacer que haya un cambio brusco de la tensión dentro de la bobina. La función del ruptor es que cuando este está cerrado, dentro de la bobina se crea un campo magnético proporcional a la corriente, como ya les expliqué. Una vez que este se abre, esta sería la posición de abierto, que normalmente en un vehículo normal se abre con el motor. Bueno, cuando este se abre, el campo magnético se anula y se genera la autoinducción de la que ya les hablé y crea una tensión extra. En los primeros modelos de sistemas de encendido por ruptor se tenía el problema de que el alto voltaje que inducía la bobina ocasionaba que se cree un arco eléctrico no solo en la bujía, sino que también se creaba entre los contactos del ruptor. Para solucionar esto, lo que se hizo es implementar un condensador, que gracias al alto voltaje producido aquí, se va a cargar el condensador y está conectado finalmente a tierra, despejando toda la carga y evitando que se cree un arco de tensión en el ruptor. Otra de las ventajas que tenemos gracias al condensador es que se logra una más rápida interrupción del circuito, consiguiéndose tensiones inducidas más elevadas, casi aproximadamente 20 veces más elevadas de lo que sería sin un condensador. Esto es importante porque, como les expliqué, por la ley de Faraday, la corriente que autoinducida es inversamente proporcional al tiempo de interrupción. Entonces, mientras más corto sea se va a lograr un nivel de corriente autoinducida más alto. Bueno, volviendo al tema de lo que era la bobina, que sería como la parte electromagnética de nuestro circuito. Está construida sobre un núcleo conductor, como ya les indiqué. Además de esto, como las bobinas están devanadas una sobre otra, el condensador en sí vendría a ser un transformador ideal, con una relación de 1:1000, por la diferencia de 200 a 20.000 vueltas que existía. Lo que nos indica este transformador ideal, o esta relación que vamos a tener, es que los 12 voltios que teníamos en la batería del carro, que son los propios de ella, se van a transformar en 120 voltios al pasar por el transformador. Pero esos 1200 voltios. Esos 1200 voltios aún así no van a ser lo suficientemente altos como para producir el arco eléctrico en la bujía. Por esa razón es aquí donde se vuelve importante lo que es la autoinducción, ya que gracias a esto el voltaje de entrada se va a aumentar prácticamente a unos 300 voltios
y el voltaje de salida, como es casi 1000 veces, sería los 30.000 voltios, lo que sería más que suficiente para crear el arco eléctrico. Bueno, lo que sucede más o menos al ya conectar la batería y hacer correr el circuito es que la corriente de la batería que está conectada al primer devanado y el segundo devanado está conectado directamente a la bujía. Mientras el contacto esté cerrado, circula una corriente eléctrica por el primario del transformador. En el momento de abrirse el ruptor, el campo magnético se quiebra de golpe, por así decirlo, y como la relación entre el número de vueltas del primario y del secundario es muy alta, además el cambio magnético que ya les expliqué es demasiado violento, el voltaje que saldrá por la segunda es extremadamente alto, capaz de hacer saltar la chispa de la bujía. En sí, la bujía es el último componente de nuestro sistema, ya que este es el encargado de generar la chispa. Tiene como misión hacer que la corriente producida por el bobinado secundario de la bobina salte en forma de chispa entre sus electrodos. Además de esto, dentro del motor tiene como función disipar el calor generado en la cámara de combustión hacia el sistema de refrigeración del motor. La bujía en sí convierte la energía eléctrica generada por la bobina del encendido en un arco eléctrico, el cual a su vez permite la mezcla de aire con el combustible se expanda rápidamente, generando el trabajo mecánico que transmite el pistón al émbolo rotatorio, o sea, prácticamente para hacer que trabaje el motor. Para ello hay que suministrar un voltaje suficientemente elevado, como ya les expliqué. Normalmente debe ser no menos de 5000 voltios, pero en este caso son 30.000, que es más que suficiente. Bueno, a continuación les voy a hacer funcionar el circuito e indicarles lo que debe producirse. Bueno, únicamente estaba desconectado para el motivo de la carga de la batería. Bastaría con conectar, en teoría. Bueno, una vez conectado vemos que el circuito en esta posición está apagado. El encenderlo sería como hacer contacto con la llave en el automóvil. Bueno, una vez que esté conectado, lo que va a suceder dentro de la bobina es que esta va a empezar a cargarse con un campo eléctrico. Como vamos a ver al momento de activar el ruptor, que esto lo haría el motor de arranque, se va a producir el arco eléctrico en esta parte. No sé si se puede apreciar o sería mejor apagarle la luz. Bueno, en todo caso, además de esto, como no estamos controlando el ruptor desde el motor, podemos ver que en esta parte de aquí, en el ruptor, también se va a producir un campo, se va a producir el mismo chispazo que en la bujía. Bueno, aquí se puede apreciar. Esto se debe a que no podemos controlar, para que el cierre sea casi automático como sucede en el motor. Bueno, lo que en el motor normalmente no sale directo de la bobina hacia las bujías, sino que aquí hay un distribuidor, el cual se va a encargar de hacer que el carro funcione con 4 bujías. Lo que se va a encargar de hacer el distribuidor es hacer que las bujías funcionen una por una, siguiendo un orden que sería la bujía 1, la bujía 3, 4 y después la 2. Bueno, creo que con eso concluye nuestra presentación. Gracias por la atención.